Hola, buenas noches. Saludamos a todos los hermanos consiervos que ya se conectan a partir de este momento. Le damos las buenas noches ahí al pastor Jorge Cárcamo desde El Salvador. Buenas noches para usted, pastor. Pastor Juan Diego Cano desde Antioquia, Colombia. No, desde Caldas, Colombia. Caldas. También saludamos ahí, Pastor Adonis Araujo. Buenas noches. Jesús es el Cristo. Desde aquí, desde Venezuela. Ahí junto a la familia. ¿Cómo está, Pastora Midalia? Ari, saludo. Jesús es el Cristo. Nos contenta estar esta noche aquí reunidos en esta conferencia eh, que se está realizando para Venezuela. El deseo es cumplir la evangelización mundial en nuestros días aquí en esta nación para buscar a los signos, a las personas a las que Dios les permitirá, una vez que escuchen del Evangelio de Dios en la Biblia, puedan creerlo, recibirlo como la respuesta absoluta para el estado maldito por causa de estos tres problemas en los que estábamos aún nosotros. Y bueno, voy a pedir ahí a la Pastora Midalia, dirija usted por favor en la oración y luego dejamos a ustedes mismos que nos compartan el mensaje. Eh, si en su defecto no se llegase a escuchar bien, pues cualquier cosa podemos cerrar ahí la cámara por si de repente la señal, ¿ok? Entonces adelante, Pastor Adonis, Pastora Midalia, para que uno de ustedes por favor nos dirijan la oración. Iniciamos en este tiempo y entonces luego el mensaje de esta noche. Adelante, Pastor Adonis. Está para que ore. Está para que ore. Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, te pedimos, Señor amado, que el Evangelio original de la Biblia se siga difundiendo en todo el mundo, Padre amado. Que cada uno, Padre mío, de los que estamos en la evangelización mundial en nuestros días pueda cumplir con la evangelización mundial, llevando y encontrando al digno en cada nación, Padre amado. En esta noche que vamos a compartir del Evangelio original de la Biblia, que Jesús el Cristo, te pedimos, Señor mi Dios, que sigas aún incrementando, Padre mío, el conocimiento, Padre mío, el entender aún más, Padre mío, por dónde tú has querido, Señor mi Dios, tomarnos como dignos y cuál ha sido el trabajo que nos has puesto, Señor. Gracias te damos por habernos tomado como dignos y habernos escogido para llevar esa gran tarea, esa gran labor de llevar el Evangelio original de la Biblia a cada persona, buscando al digno, Padre amado, porque sabemos que cuando sea cumplido, Señor mi Dios, vendrás de nuevamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gracias a usted, Pastora Midalia, esta noche por también estar con nosotros en este tiempo importante, pues después de algunos detalles de salud, verle otra vez ahí. Que bueno, agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo nos permite en este tiempo reunirnos por medio de esta plataforma. Bien, vamos a dejar al Pastor Adonis, que en este tiempo nos va a estar compartiendo del Evangelio único de Dios, el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, la respuesta absoluta del hombre para que verdaderamente se resuelva el estado de maldición en el que está. Entonces, buenas noches, Pastor Adonis. Jesús es el Cristo, lo dejamos ahí usted con el movimiento de la palabra de Dios. Adelante. Eh, Buenas noches a todos. Jesús es el Cristo. Nuevamente me alegra estar con ustedes. Lamentablemente no contamos con un internet eh, constantemente en el que podamos compartir porque de verdad escucho desde las conferencias, veo por Facebook lo que está ocurriendo, por el WhatsApp, lo que está ocurriendo con la evangelización mundial. Y es un ejemplo para mí, para también continuar esforzándome en la tarea de predicar el Evangelio para que Jesús el Cristo regrese.
No es como mucha gente piensa, que no es para que Cristo venga, no, es para que Jesús el Cristo regrese, porque el único que demostró ser el Cristo, que fue Jesús, vino y va a regresar. Nosotros aquí en casa nos hemos estado dando a la tarea de leer el Evangelio, o la versión del Evangelio de Juan. Como yo digo a la gente, no es que sean 4 evangelios, es uno solo. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Y hemos estado leyendo, ¿no? Y yo quisiera compartir el día de hoy con ustedes en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, específicamente a partir del versículo 39. Juan 8:39 hasta el 47. Y quiero también, voy a hacer la lectura corrida de los versículos de Juan 8:39 al 47, pero enfocados en el hecho de qué representa para nosotros que Dios nos haya escogido para compartir el Evangelio original de la Biblia. Porque para que veamos lo que ocurrió en ese momento, en ese relato donde Jesús el Cristo increpa a los fariseos, ¿no? Entonces quiero que le demos lectura. Vamos a hacer la lectura corrida del versículo 39 al 47, repito, Juan 8, 39 al 47. Dice de la siguiente manera: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sabemos que los fariseos y estas sectas que existían en los tiempos de Jesús el Cristo, eran los encargados de enseñar religiosamente a los judíos acerca de lo que ellos consideraban que era la fe. Y vemos cómo en cierto lugar Jesús el Cristo les dice que los hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Y aquí ellos increpan a Jesús el Cristo ya directamente ellos mismos. Y comienzan diciendo en el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús el Cristo le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y entonces yo me remito a lo que dice la Biblia, lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde nos habla de la fe y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ellos creían tener una justicia. Ellos simplemente creían que por ser fariseos, por ser judíos, se iban a salvar, por el simple hecho de serlo. Claro que ellos esperaban un Mesías, pero
por el simple hecho de ser judíos, ellos creían que tenían la salvación. Por eso se atrevían a increpar o a cuestionar lo que a este hombre, como ellos lo veían, este simple hombre, estaba enseñando, porque contradecía muchas de las cosas que ellos enseñaban. Y me refiero a esto porque últimamente, y desde el principio, desde que comenzamos a predicar que Jesús es el Cristo, hemos recibido muchos, vamos a llamarlo así, muchos ataques en cuanto a nuestra fe. Y nos hemos visto en la necesidad de defenderla, de defender lo que creemos. Y constantemente es algo que repetimos aquí en casa, hay que defender nuestra fe. Claro, nosotros no vamos a contender con las personas, porque cuando lleguemos al versículo 47 lo veremos. Pero estas personas también tienen esta mentalidad, vamos a llamarlo religiosa, donde ellos creen que por ser religiosos, por cantar a voz alta, por hacer tal y tal cosa, porque ayuno 3 días, porque hago esto, porque hago lo otro, entonces soy salvo. Es suficiente eso para ser salvo. Y cuando nosotros vamos y le predicamos que Jesús es el Cristo, dicen que no hay que predicar que Jesús es el Cristo, sino que es el Salvador, cosa que es un poco como extraña, pues, porque si no crees que Jesús es el Cristo, ¿cómo vas a creer que te puede salvar? Porque el único que salva es el Cristo, y el único que demostró ser el Cristo fue Jesús. Entonces, aquí los fariseos se justifican diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Pero él le dice, porque no hacen las obras de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él vino a decir, si ustedes han creído en Dios, cree en Dios, cree también en mí. Y continúa diciéndole, porque vamos a ver lo que sucede con estos fariseos. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, pero él le dice, no, ustedes, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras que Abraham. El versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces, continúa diciéndole Jesús el Cristo, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces ya ellos toman y cambian su discurso. Ahora no dicen que son hijos de Abraham. Veamos lo que dice el versículo 41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ya ellos se van un poco más allá y es común escuchar en las calles decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Muchas personas religiosas le dicen a otros, no, hijo de Dios, ven acá, hijo de Dios, haz esto, hijo de Dios. Y entonces le han enseñado a la gente que con solamente porque creen en Dios, dicen que ellos que creen en Dios, entonces son hijos de Dios. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Juan capítulo 1, 11 en adelante. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero agrega otra cosa, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero aquí podemos relacionar estos versículos, estos 3 simples versículos, con lo que se está hablando aquí y con otras cosas que Jesús el Cristo dijo. Él dice aquí, a lo suyo vino, pero ¿a qué vino Jesús? A demostrar que Él era el Cristo y que Él es el Cristo. A eso vino. Y los suyos no le recibieron. Los judíos en su mayoría no creyeron que Jesús era el Cristo. Simplemente creyeron que Jesús era el hijo de José, el carpintero. Nosotros conocemos a sus hermanos. Y muchas personas se quedan en eso. Oran en el nombre de Jesús,
¿De cualquier Jesús digo yo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero Juan 20:31 nos dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Su nombre es Jesús, el Cristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que creen que Jesús es el Cristo, los que creemos que Jesús es el Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no se trata de que como, bueno, es que tú me enseñaste, entonces por eso yo creo, porque recordemos que esto se trata de una revelación, pero para que haya revelación las personas tienen que escuchar el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces los fariseos, continuando en el versículo 40 del capítulo 8 de Juan, dicen, cambian su discurso en el versículo 41, perdón, que ahora es que no es que somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. O sea, él le dijo, ¿por qué no le crees? Si de verdad son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, que es creerle a Dios. Pero entonces ellos cambian su discurso. Bueno, no, es que somos hijos de Dios. Versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él le dice, bueno, si ustedes dicen ser hijos de Dios, entonces deberían amarme. Pero Jesús el Cristo también dice que el que me ama, guarda mi palabra. Él demostró ser el Cristo. Entonces, la única forma de demostrarle amor a Dios y a Él es creyendo que Él es el Cristo. Porque si no, estamos en la misma posición, nos encontramos en la misma posición que se encontraron Adán y Eva después de haber violado el pacto de Dios. Después de haber desobedecido a Dios, de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, ellos quedaron en el estado de no creerle a Dios, de no amar a Dios, porque amar a Dios en ese momento significaba obedecerlo, creer lo que Él había dicho, para que tuviesen vida. Porque normalmente sabemos que el amor se trata de que demostrar el amor se puede hacer de maneras diferentes. Pero aquí el amor del que está hablando él es creer en él. Porque demuestro verdaderamente que lo amo cuando creo en lo que él ha dicho. Porque si no, si menosprecio la palabra de Dios, que es Jesús el Cristo, estoy menospreciando a Dios. Y si menosprecio a Dios, realmente no estoy amando a Dios. Entonces, él continúa diciéndole, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y aquí quiero detenerme un poco en el versículo 43, capítulo 8 de Juan. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo les responde. Fíjense que si nosotros leemos aquí, entendemos que él habla de las obras de Abraham, habla de amarlo a él, porque creerle a él es creer en Dios. Si decimos que somos hijos de Dios, como muchas personas lo dicen, pero en realidad no creen, por lo tanto no aman a Dios, no son hijos de Dios. Y Jesús el Cristo le responde él mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. Y no podéis no es que ellos no escuchaban, no es que estaban sordos, simplemente que la palabra de que Jesús el Cristo les estaba hablando no tenía cabida en su corazón, no entraba en su corazón. Ellos no la podían oír porque resistían a la palabra que estaban escuchando. Resistían a aquel a quien que es la palabra, y es Jesús el Cristo. En Juan capítulo 1 está, Él es la palabra. Entonces,
él mismo responde esta pregunta que les hace a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y muchas personas, vamos a encontrar muchas personas, si no es que ya muchos las hemos encontrado, que no pueden escuchar esta palabra. Ni siquiera dejan que cuando uno se les acerca, ni siquiera quieren escuchar. Recuerdo una vez que una persona que estaba, lamentablemente, comenzó a escuchar acerca del Evangelio original de la Biblia y dejó de escucharlo. Simplemente se fue, pero se veía como firme. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Se veía como una persona firme. Y recuerdo que una vez esta persona me dijo, no, fui a hablar con una persona y le dije, ¿quieres estar en el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo? Y esta persona ni siquiera lo dejó terminar, sino que le dijo, ¿es que acaso tú estás diciendo que yo estoy predicando un evangelio falso? Hermano, provoca decirles directamente sí. Así, tajantemente, sí, sí lo estás haciendo. Porque el evangelio de Dios está determinado en Juan 20:31. Porque el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿en qué tengo que yo tener fe? No es en la prosperidad, no es en la salud física, no es que yo pueda echar fuera demonios, cosas que son válidas, pero que no salvan. Recuerden estas personas que se acercan y dicen, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y él le dice, apartados de mí, nunca os conocí. Y muchas personas resisten al evangelio original de la Biblia. Y no es porque lo llamemos simplemente original, porque es el original, es verdadero. Y fíjense, ¿por qué? Escuchemos esto y hay que tratar de comprenderlo. En el sentido de que, ¿por qué decimos el evangelio original de la Biblia? Porque tuvimos, y digo tuvimos porque ahora me involucro como discípulo de Jesús el Cristo, porque somos uno solo, y digo tuvimos porque yo no dije o yo no creé el término evangelio original de la Biblia, pero es que hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque ahora se le llama evangelio a cualquier cosa. Ahora se le llama evangelio a lo que estas personas hayan encontrado en su Biblia y le haya parecido que eso es lo que dice la Biblia, y lo transmiten en una iglesia, lo transmiten en la calle, lo transmiten en una campaña, lo transmiten en retiros, en encuentros, no sé cómo en sus países lo llamarán. Aquí le decíamos encuentros, pasábamos días en un lugar, echaban fuera demonios de todo el mundo, fueran cristianos o no fueran cristianos, echaban demonios a todo el mundo y otras cosas allí. Pero la necesidad de llamarlo, claro, podemos decirle, ¿quieres escuchar el evangelio? Pero la necesidad de llamarlo evangelio original de la Biblia surge porque hoy en día, claro, apartándonos a nosotros que somos discípulos de Jesús el Cristo, los discípulos de Jesús el Cristo que verdaderamente han creído esto y que verdaderamente se predica el evangelio verdadero de la Biblia, pero lamentablemente en las iglesias, lo que se hace llamar iglesias, en las congregaciones, no se está predicando el evangelio de la Biblia. Y por eso hay que llamarlo evangelio original de la Biblia, porque se está predicando un evangelio falso. Un evangelio que en vez de salvar a las personas, que en vez de llevarlas al verdadero conocimiento de que Jesús es el Cristo y a la fe, porque el conocimiento es nada sin fe, pero la fe precisa y verdadera. Y en vez de llevar a estas personas al verdadero evangelio, están en la perdición, por más que se digan hijos de Dios, por más que se digan cristianos, evangélicos, como sea que quieran llamarse. El nombre más bonito que se les pueda ocurrir, pero en realidad no se trata de un nombre,
porque la iglesia, nos hemos acostumbrado a que las congregaciones todas tienen un nombre diferente. Pero la iglesia, Jesús el Cristo no vino a fundar la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Ah, que en Apocalipsis aparece, no, la iglesia de la Odisea, la iglesia de tal. Son los lugares donde estaban localizadas las iglesias. Pero no vino a fundar la iglesia del Espíritu Santo, ni vino a fundar la iglesia de los santos de los últimos días, donde estuvimos una que se llamaba Tierra Santa. No vino a fundar esas iglesias. Él vino a encontrar los discípulos y a fundar la iglesia de Jesús el Cristo, porque somos su iglesia. Entonces, no pueden escuchar la palabra les choca y los golpea, porque tropiezan en la palabra, como la misma Biblia les dice, tropiezan a la palabra y caen, porque no han creído que Jesús es el Cristo. Y por eso él le contesta de esa manera, porque no podéis escuchar mi palabra. Y la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos. Continúa diciendo el versículo 44. Y aquí es cuando, por eso le decía, cuando esta persona decía, no es que tú estás diciendo que yo predico un evangelio falso, sí. Y hay que ser duros en esto, porque hay que ser preciso. La dureza no significa hablarle, por lo menos aquí en Venezuela le decimos golpeado a la gente, o sea, con fuerza. Sino se trata de que, veía la explicación que dice el pastor Gilbert, si yo digo que amo, el amor verdadero es llevar a una persona a la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ese es el amor verdadero. Pero fíjense, hay que ser duros, hay que ser rudos, como dice el pastor Gilbert. Fíjense lo que dice el versículo 44. Jesús el Cristo frente a todos estos deseos, frente a un pueblo que obedecía a sus líderes espirituales en aquel momento. Y él les dice estas duras palabras a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 44 de Juan, capítulo 8. Y él, Señor Jesús el Cristo, directamente les dice: ustedes, una frase muy típica de los evangélicos más radicales, son hijos del diablo. Les dice a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque se hacen llamar hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham, que es creerle a Dios. Se dicen hijos de Dios, pero no creen en el que Dios ha enviado. Entonces, si no son hijos de Abraham por la fe, porque llaman a Abraham el padre de la fe, no son mucho menos, son hijos de Dios, porque no han creído en su hijo. Entonces, solo queda un resultado: son hijos del diablo. Entonces, él hace un contraste aquí, porque él dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Anteriormente, en el versículo 39 dice: si de verdad fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero en el 44 dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer, los deseos del diablo. Y recordemos claramente que el primer problema del hombre es que está gobernado por Satanás. Yo anteriormente, digo anteriormente en la religión, pero ahora se hace más evidente, decía: no existe el medio. Aquí no existe, yo no estoy ni con Dios ni estoy con el diablo. O está con uno o está con el otro. O se cree que Jesús es el Cristo o no se cree que Jesús es el Cristo. Porque
precisamente el apóstol Juan dice en una de sus cartas, dice que ¿quién es el anticristo sino aquel que no cree que Jesús es o que niega que Jesús es el Cristo? Entonces hay que ser rudos, porque no se trata de que la Biblia es un libro que puedo obedecerlo a media o no, porque se trata de ser precisos. Si el fin de la fe es la salvación, pero Juan 20:31 dice que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que yo tengo que creer es que Jesús es el Cristo. Y como digo yo, todo lo que eso implica. No es que yo voy por la calle y a todo el mundo le digo Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, y a aquel le digo que Jesús es el Cristo, y publico en Facebook que Jesús es el Cristo. No se trata simplemente de eso, porque esto no es solamente repetir, sino hay que tener la fe, conocer y multiplicar. Entonces, Jesús el Cristo en el versículo 44 hace un contraste y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos no querían creer en la verdad, entonces creían en la mentira. Y muchas personas, lamentablemente, a los que le hemos predicado, no solamente nosotros, no solamente hablo de aquí en mi casa, sino todos ustedes, hermanos y hermanas. Creo que les ha sucedido que hay personas que no quieren creer, porque de muchas personas que se le ha hablado, quedan pocas. Y de hecho aquí, a todos los que hemos hablado, no hay ninguno. Entonces prefieren creer en la mentira, porque no han creído en la verdad. Y lo peor de todo es que creen en la mentira, pero dicen que están en la verdad. Y aquí se trata de ser precisos en lo que creo, en lo que debo creer. ¿Por qué? Porque si no lo creo, hay un resultado, ¿verdad? Si no lo creo, si creo, hay un resultado. Si no lo creo, hay otro resultado. Vamos un momento. Ya le voy a decir. Pero si yo creo verdaderamente, como dice Juan 20:31, tiene un resultado. Yo una vez hacía un contraste y no lo había visto. Es como dijo una hermana en una de las conferencias en las que estábamos. Creo que es una hermana de Bolivia. Ella dijo, ahora leo la Biblia y parece que no la fuera leído antes. Porque hay cosas que parece que no las hubiese entendido. Y es una evidencia más de que estamos creyendo y tenemos la fe correcta. Es una evidencia más. Porque ahora vemos todo claramente. Quiero que me acompañen un momento a Marcos capítulo 16. Tengan allí, sigan teniendo a la mano Juan capítulo 8, pero quiero que me acompañen a Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15.
hago el contraste rápidamente. En el libro de Génesis, Dios da una orden, pero Dios habla de la desobediencia de esa orden. ¿Qué pasaría si desobedecían esa orden? ¿Verdad? Dice, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces, una orden que si no se cumplía, se obtenía un resultado. Juan 20:31, hay una orden que si se cumple, fíjense el contraste, que si se cumple, tiene un resultado. Y veamos, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. Aquí están los resultados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero está la advertencia, así como Adán y Eva. Mas el que no creyere será condenado. Es nuevamente una balanza. Así como en Deuteronomio 28, Dios le dice que si obedecen, la bendición estará con ustedes. Si desobedecen, la maldición estará sobre ustedes. La bendición aquí no es material, no es de dinero, salud física, no son todas estas cosas que anteriormente escuchábamos. Aquí la salvación se trata de que soy libre de Satanás, ya no tengo pecado y ahora estoy nuevamente unido a Dios. Se trata la salvación de esto. Pero aquí dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, libre de estos tres problemas. Pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué? ¿Cómo se puede salvar a alguien que está gobernado por Satanás? ¿Cómo se puede salvar a alguien que continúa en pecado? ¿Y cómo se puede salvar a alguien si está separado de Dios? De ninguna manera posible. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos hombres, estos fariseos que solamente buscaban que Jesús el Cristo, si fuese enseñado lo que ellos mismos enseñaban, lo hubieran proclamado Mesías ahí inmediatamente. Si fuera convencido a aquellos que ellos no habían convencido, pero enseñándoles lo que los fariseos enseñaban, lo fueran declarado el Cristo inmediatamente. Pero como no creían a su mensaje, no creían en él, no creían en Dios, él les dice, como ustedes no creen, ustedes son hijos del diablo. Ustedes siguen bajo el poder de Satanás, siguen en sus pecados. En un momento él les dice, si no creen en mí, en vuestro pecado moriréis. El versículo 45, Juan 8:45. Aquí él les dice claramente, ustedes son del diablo porque creen en las mentiras del diablo. Y el versículo 45 nos dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cuando nosotros nos acercamos a una persona, y es algo que en lo personal, es algo que estoy comprendiendo cada día más, y eso me impulsa un poco más todavía, es que cuando nosotros vamos y predicamos a alguien el evangelio, y esta persona rechaza el mensaje, no me está rechazando a mí.
primero, está rechazando la verdad, pero sabemos que la verdad es una persona. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando rechazan el mensaje, no están rechazando a ninguno de nosotros. Están rechazando el mensaje y están rechazando a Jesús el Cristo y están rechazando a Dios. Están rechazando al Padre. Y es lo que nosotros tenemos que tener arraigado en nuestro corazón. No es solamente esto, claro, no es solamente decir, bueno, como me rechazaron a Dios, sino que yo llevo el mensaje y el digno sí va a escuchar. Y el digno sí va a entender. Y el digno sí va a creer a la verdad. Porque en algún momento del tiempo para nosotros no éramos dignos, pero llegó el momento de serlo. Cuando escuchamos el Evangelio original de la Biblia y creímos. Y quizá muchos creímos poco a poco. Quizá muchos nos sentamos, como pasó en nuestro caso, y analizamos. Bueno, ¿será verdad esto que dijo el pastor Gilbert, que fue el que en este caso fue el que nos predicó, llevó el mensaje a la iglesia donde estábamos? Solamente 5 de nosotros creímos. No recuerdo cuántas personas exactamente habían, pero solamente 5 creímos, que es nuestra familia. Y muchos rechazaron el mensaje, muchos no creyeron en la verdad y siguen sin creer en la verdad. Y nosotros hemos creído en la verdad, hemos creído que Jesús es el Cristo. Pero estas personas no creían en la verdad. Y va a suceder muchísimo, va a suceder bastante. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, también dice la Biblia. Y continúa en el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes puede decir que yo tengo pecado? Decía aquí Jesús el Cristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, si él fuese un hombre pecador, ¿por qué tendrían que creerle? Si él fuera pecador. Pero él les está diciendo la verdad. Y aquí comprendamos algo. La verdad aquí tiene un significado mucho más grande. La verdad de que Jesús es el Cristo tiene un significado mucho más grande que nosotros lo que conocemos como algo cotidiano, la verdad. Como cuando un niño hace una travesura y preguntan, ¿tú lo hiciste? Dime la verdad. ¿Verdad? Entonces, eso conocemos como una verdad, pero esta verdad es mucho más grande, sobrepasa cualquier cosa, nos sobrepasa a nosotros mismos. Es una verdad que hemos entendido y que hemos creído, porque muchas veces es más fácil creer una mentira. Muchas veces es más fácil creer en algo que es una mentira, pero que me sirve. No sé si me explico. Es fácil creer una mentira que a mí me sirva, pero es más difícil para mí creer una verdad que no me sirva. Y es tan sencillo como esto. A veces es bueno predicarle a un pastor porque así accedemos a una iglesia y podemos llegar a más personas de una vez. Pero cuando este pastor piensa que esto no es la verdad, o sea, es una verdad, pero que lo va a dejar a él en evidencia porque realmente él no es digno, entonces no quiere que las personas escuchen la verdad. Y es lamentable porque en las iglesias, o en lo que se conoce como iglesia, es el término común, por eso lo uso, es difícil cuando llegamos y nos acercamos a un pastor y tratamos de predicarle a este pastor para llegar a la iglesia y tenemos el acceso a la iglesia y le predicamos a las iglesias y muchas personas, claro, debemos nosotros pensar, entonces no son dignos, porque puede ser que la iglesia tenga 20 miembros, pongamos, y uno crea,
pero como el total, los demás, la mayoría no creen, entonces él, como se siente cómodo en la iglesia, por eso hablo de la comodidad de una mentira a la incomodidad de una verdad, se sienta en una iglesia, entonces, bueno, como estoy cómodo aquí, no quiero ponerme a inventar porque a lo mejor tengo beneficios aquí, la gente, es el pastor, es el primer pastor que tuve, y otras cosas, pero muchas veces las personas se pierden simplemente por eso. Prefieren creer en una mentira, prefieren vivir en una mentira que creer la verdad. ¿Por qué? Porque eso, voy a utilizar esta expresión, les tumba el mundo, o sea, los saca de su comodidad, los remueve de su zona de confort. Y simplemente deciden, bueno, no, porque es que esto no me gusta, esto no me convence. Y lamentablemente muchos se perderán solamente por el hecho de no creer una verdad que puede incomodar al vecino, que puede incomodar a las amistades, a tus familiares, que puede incomodar a la gente que se decía tu hermano en Cristo, como se dice, como dicen los evangélicos, los religiosos, los cristianos. Pero sabemos que la verdad es la verdad, duélale a quien le duela. Si no quieren creer que Jesús es el Cristo, es lamentable, serán condenados. ¿Verdad? Y termino de esta manera, versículo 47. Y es donde está la definición de todo lo que he venido diciendo. La definición de lo que Jesús el Cristo quiso darle a entender a ellos, a los fariseos, al pueblo entero. Y dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cualquiera diría, y claro que no lo voy a leer, pero lean el versículo 59 de este mismo capítulo 8 para que vean el resultado de decirle a los fariseos que son hijos del diablo en el versículo 44 y en el 47 decirles que no son de Dios. Léalo en el 59, en el versículo 59 de este mismo capítulo. Pero él resume todo esto resume. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El digno va a escuchar y va a creer. Y aún más todavía, va a permanecer. Porque digno no es el que oye, cree y repite, pero llegado el momento, por cualquier cosa, porque viene Satanás, porque la riqueza, porque los problemas de la vida, porque si los problemas, como los consideran las personas, porque si los problemas vencen la fe que yo tengo, es que nunca creí que Jesús el Cristo resolvió el problema de Satanás, del pecado y de estar separado de Dios. Es que nunca lo creí. Si en algún momento, como se conoce comúnmente, hay una frase que no sé si en sus países se usa, hermanos y hermanas, pero normalmente un cristiano, un evangélico, cuando está en la religión y de repente pasa un tiempo y dice, no, es que me aparté, pero regresé, porque el Señor me llamó otra vez. Yo creo que eso aquí no puede pasar. Y digo aquí, en la evangelización mundial, no puede pasar. Porque es que nadie deja a Dios porque quiere y después dice, bueno, otra vez voy. Otra vez Dios. No. En el libro de Hebreos lo dice, no pueden sacrificar nuevamente para sí mismos al Hijo de Dios, quien pisotee la sangre de Jesús el Cristo.
Pero el digno va, repito, el digno va a oír, va a creer y va a permanecer, porque ese es un verdadero digno o digno. Él lo es. Y por último dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Lamentablemente, nosotros queremos, por de alguna manera decirlo, que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo sería perfecto, que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo fuera salvo. Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hay muchas personas que no son de Dios, lamentablemente, y se evidencian cada día cuando por algún tiempo oyen y después no están convencidos. En sus propios corazones no se han convencido y dicen, bueno, voy a seguir lo mío. Bueno, voy a seguir creyendo a mi manera. A una persona que últimamente le estaba enseñando, la última que había permanecido, pero lamentablemente no cree. Dice, bueno, pero ¿por qué? No me lo dijo directamente, sino que me dijeron que así dijo. Pero ¿para qué Jesús es el Cristo? Jesucristo es lo mismo. Y eso no es precisión. Nosotros tenemos que ser precisos. Entonces, en el versículo 43 y 47 se conjugan los dos. Y cuando le pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Pero ¿por qué no la podían escuchar? Porque no son de Dios. Entonces, la fe es una. La fe fue definida por Dios definida, no, porque en toda la Biblia está esta fe. En toda la Biblia habla de un solo mensaje. Contiene un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Pero está condensado en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Queremos vida eterna, pero hay un solo camino, y es el creer que Jesús es el Cristo. Entonces, verdaderamente tenemos que estar agradecidos porque hemos sido considerados dignos por Dios, porque nos ha dado la revelación de creer que Jesús es el Cristo, porque nos ha permitido a nosotros ser los que caminemos, los que andemos, los que corramos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días, porque si es tan maravilloso creer en la verdad, estar en la verdad, creer que Jesús es el Cristo, más maravilloso va a ser para nosotros cuando Jesús, el Cristo, regrese y podamos verlo con nuestros ojos, podamos agradecerle de alguna forma a Dios cumpliendo con la evangelización mundial. Y me alegro mucho de verdad que todos estemos en este camino juntos, porque a pesar de que estemos tan alejados, y ni siquiera tanto en otros países, sino que hasta, fíjese, para ir donde el pastor Gilbert, desde donde yo vivo, es bastante tiempo son como 8 horas más o menos, algo así, desde donde estoy yo. Entonces, pero a pesar de todas esas distancias, a pesar de que hermanos en México, en España, en El Salvador, en todos estos lugares, discúlpeme si no es que deje a alguien por fuera, sino que
para continuar. Pero de verdad es maravilloso. Me siento parte de la iglesia de Jesús el Cristo y bueno, somos de Dios porque hemos escuchado a Dios, porque hemos escuchado la voz de Dios, que es que Jesús es el Cristo. Gracias, hermanos. Jesús es el Cristo. Maranata. Pastor Adonis, desde un lugar que se llama Estado Aragua, aquí en Venezuela. Gracias por el tiempo, Pastor Adonis. Agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo permitió esta noche. A pesar de los detalles de internet, incluso no podemos estar en vivo en este momento, no pudimos hoy estar en vivo por el canal de YouTube por razones del internet. Por eso luego en reposición esto será montado en el canal, este mensaje de hoy, que es una conferencia dirigida sobre todo a Venezuela. Pero claro, no es solamente Venezuela quien está en este estado de maldición por causa de los únicos 3 problemas que usted nombraba ahí: Satanás, el pecado y la separación con Dios. Y entraron, a medida que iba el desarrollo del mensaje del Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, entraron algunas personas, salieron, no están ahí. Pero el punto más importante es que se está dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. No podemos nosotros simplemente, como usted lo decía hoy, pastor, que repitamos, simplemente por repetir. ¿Y por qué estamos unidos aquí? Ahí está Colombia, El Salvador, está Chile, Bolivia, México, Oscar de El Salvador, ¿no? Sí. No, de Colombia creo que es, ¿no? Colombia creo que es Oscar, ¿no? Ah, El Salvador. Ajá, perfecto, qué gusto también, Oscar. Sí, de El Salvador, claro, ya me acuerdo, soy yo, Oscar. También tenemos ahí a la hermana Stephanie de aquí de Venezuela conectada. Qué bueno que estemos aquí, pero el punto es que escuchando del Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, el Evangelio de Dios escrito en 66 libros, que Jesús es el Cristo, nuestra fe sea perfeccionada. Allá en el versículo 43, estas personas querían creer, pero no podían. Ahí, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Se esforzaban. Es que eran de los principales que estaban al frente de lo que para ese momento, pues, la iglesia, lo que eran las sinagogas. Eran estas personas que estaban ahí. No estamos hablando de simplemente cualquiera. Pero estas personas, aún escuchando, no podían. Y aquí es donde inmediatamente vi 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y me acuerdo cuando Jesús el Cristo dijo: es que teniendo oídos no oyen, haciendo referencia. Y aún teniendo ojos no ven. Pero a ustedes se les ha dado la gracia, le decía a los apóstoles. A ustedes se les ha dado la gracia. Por eso es que esto es una gracia que valoramos mucho entre miles de personas, millones de personas, y no nos hace estar por encima de los demás porque simplemente nosotros sí y ya, sino que seguimos buscando aquellos signos, seguimos verdaderamente demostrando el amor de Dios en que esa persona, quien es el amor de Dios, Jesús el Cristo, sea conocido en el mundo entero, para que verdaderamente este amor de Dios, esta fe, esta respuesta absoluta de Dios para resolver esos 3 problemas pueda ser en una persona, en otro más en el mundo. Bien, creen en la mentira, pero dicen creer en la verdad. ¿Y no éramos nosotros de esos también? Decíamos, ¿cuántos no defendíamos la verdad? A ver, Pastor Cárcamo, usted allá, hermano Luis, Juan Diego, Pastor Juan Diego. Allá, el hermano Ezequiel. Aquí, ya voy a dar la oportunidad, me acompaña el hermano Nerio, 24 años. ¿Defendiendo qué? Duro, ¿verdad? Pero defendíamos algo que no era verdad, pero creía, es decir, defendíamos una mentira como si fuese una verdad. Duro esto. Es más fácil creer una mentira que parece que me sirve. Importante esto ahí.
Parece que me sirve, anotaba ya así. Parece que me sirve. Pero claro, creíamos que en esa mentira se nos resolvía el problema de Satanás. Vamos a ser sinceros. ¿Qué se nos resolvía? Si seguíamos evidenciando ser hijos de Satanás de la manera en que seguíamos viviendo. Entonces, ¿qué respuesta de Satanás teníamos? Mentira. Y por eso entonces estábamos en el pecado, que es el segundo problema del hombre. Pero importante ahí, como usted decía, pastor. No, es que simplemente iba a la iglesia, duraba 2, 3, 4 meses, 5 meses, hasta un año, 2 años, pero pecaba, bueno, venía, se arrepentía y entonces seguía en ese círculo. No, todo eso era una mentira, pero la creíamos como verdad. Ay, no, sí, ya me arrepentí, no lo voy a volver a hacer. Y aún volvíamos a caer, y aún muchos, diciendo, no caigo, pero no era la fe precisa. Y por eso pues estábamos separados de Dios. Toda esa mentira la creíamos como verdad y hasta la defendíamos. Gracias, Pastor Adoni. Jesús es el Cristo. Voy a dejar por aquí al hermano Nerio. El hermano Nerio también que pueda compartirnos de lo que hoy ha quedado en los temas claros, en lo que pudo su fe hoy ser perfeccionado. Buenas noches, hermano Nerio. El hermano Nerio es de aquí, de la zona donde estamos nosotros, aquí en el Manzano, Venezuela, aquí Barquisimeto específicamente. Buenas noches, Pastor Adelante. Adoni. Bueno, pues como dijo Pastor acá, Pastor Gilbert, ¿verdad? Soy acá de Venezuela, acá de Barquisimeto. Estoy a unos metros de él, estoy como más o menos, un poco metros, como 1 kilómetro, estoy de él, ¿verdad? Entonces, pues, quiero compartir acá en el último versículo de esta exposición de esta palabra en esta noche, ¿verdad? Donde dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces está muy demasiado claro, ¿verdad? Lo digo yo aquí personal, 24 años en el Evangelio, sirviéndole a Dios, ¿verdad? Pero no era al Dios a Jesús el Cristo, no era el verdadero Dios que tenía que servir, ¿verdad? Porque en aquel entonces yo aplaudía en las iglesias cuando me tocaba predicar, que fui pastor en Churiguala, duré 5 años por allá. Y yo de este versículo lo leía y decía, bueno, levanten la mano los hijos de Dios. Y yo decía, ¿qué le dio la palabra de Dios? Pero yo no pensaba yo nunca había visto este versículo, esta cita bíblica, donde dice que estas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo en realidad, lo digo honestamente, si lo veí, no lo entendí. Y si no lo entendí, sería porque no lo veí. Porque tampoco me he dado de cuenta que dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cega el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca el Evangelio de la luz, ¿verdad? Que es Jesús el Cristo. Entonces, como explicaba el pastor allá, que no es fácil, ¿verdad? Pero ya para nosotros que estamos entendiendo, yo tengo ya aquí, ya voy como para 4 años acá con el pastor acá, Gilbert. 4 meses. 4 meses, la emoción debe ser 4 meses, entonces ya me he dado de cuenta que hay un pueblo que es de Dios y otro que no es de Dios. Ahora venía subiendo esta tarde y le dije a un muchacho por acá, ese hijo de un pastor, tiene tanto tiempo acá también predicando, entonces le dije, buenas noches, Jesús es el Cristo. Y él me dijo, yo no creo en eso. Entonces yo le dije, hijo, lo lamento por usted. Lo lamento por usted porque eso en realidad es para el que cree. Entonces le dije, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si usted no cree pues que Jesús es el Cristo, pues entonces no es nacido de Dios. Entonces no le pertenece a Dios, no es hijo de Dios, entonces sigue siendo hijo de Satanás el diablo, enredado por el diablo, con el pecado y separado de Dios, porque no se ha creído que Jesús es el Cristo. Buenas noches para todos. Dios entonces continúe abriéndole el entendimiento a cada uno de nosotros. Aquí con el pastor Gil. Gracias, hermano Nerio. Jesús es el Cristo. Valoro mucho y respeto mucho al hermano Nerio porque aquí, pues claro, siempre por las cámaras, ¿verdad? Uno le invade un poco ahí el temor de decir muchas cosas.
pero fuera de las cámaras hablamos bastante y ha tenido una trayectoria, y en esa trayectoria nunca pudo ver el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, y nunca pudo predicarlo. Y después de 24 años él me ha contado muchas cosas, y hoy, después de 4 meses, Dios le sigue permitiendo la gracia. Y oramos para que él hasta el final se afirme y pronto poder también, tanto él como nosotros todos los que estamos aquí en Venezuela por ahora, eh, correr aquí en esta nación. Nos quedan 5 meses para hacer un trabajo de campo, y bueno, oramos al Padre que nos permita, porque el hermano pues estará viajando conmigo. Deseamos que ir al estado de Aragua, donde está el pastor Adonis, y que aún ellos también puedan venir y aún ir a otros lugares. Bien, hermanos, allí tenemos también a otras personas de aquí de Venezuela. Está la hermana Stephanie. Vamos a pedirle a la hermana Stephanie que si nos pueda compartir. Ajá, adelante. Hola, hermana, buenas noches. Bueno, buenas noches, la cámara, porque el internet me tranca toda la cámara, que no oiga recorte. Buenas noches, Jesús es el Cristo. Gracias con nuestro Señor Jesús por permitir estar aquí en la noche. Es un poco fuerte, pero es por problemas del internet. Pero nada, está leyendo que Jesús es el Cristo primero. Bueno, eh, después de haber que pues, no se puede otro mensaje, sino que Jesús es Cristo. Es el mensaje que el Señor nos mandó a testificar. Nos mandó a decir, de ser discípulos y decir que Jesús es el entonces esta semana pues recuperándome y bueno, testificando que Jesús es el 4 personas, de las cuales solamente llegan acá a la casa veces, pero sin respuesta. Una de las personas me dijo que cómo es eso que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Es impresionante, ¿verdad? Como el... ¿No me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Hermana Stephanie, se le está entrecortando un poco, hay mucha dificultad de escucharla, creo que sí, pues. Me corta muy... Sí. Pues no tengo internet. Por favor, vamos a hacer algo, déjenos un escrito ahí lo más reducido posible, porque sí, no se le comprende, muy cortado. Déjenos un mensaje ahí por escrito y lo podamos leer. Ok, también vamos a dar la oportunidad a otro de los hermanos consiervos. Por ahí acababa de entrar una persona que se llama Raúl Jiménez. No sé si será familia de la hermana Beverly Jiménez, que está en Chile. Ok, bien, amados. Ahí, Pastor Adonis, si alguno de los que está ahí, para poder darle el tiempo a los de Venezuela y luego a los hermanos internacionales. Pastor Adonis, si alguno de los que está con usted quiere compartir algo de lo que pues en su fe está siendo perfeccionado, sería importante escucharle. Nos avisa ahí, puede abrir su micrófono. Ok, vale, bien. Entonces vamos a dar oportunidad también a los hermanos internacionales de las naciones ahí: Chile, México, Bolivia, está El Salvador, está Colombia. ¿Sí? Ok, de los que deseen, hermanos, y quieran compartirnos en este tiempo. Lamentamos no estar en vivo por detalles de conexión hoy, pero este mensaje será luego montado al canal de YouTube, de manera que para que usted sepa ahí. Bien, hermanos, el que guste abrir su micrófono y quiera compartirnos, adelante, ¿vale?
Ok. Creo que ninguno de los hermanos ahí están hoy. Ok, bien. Bien, entonces pues agradecemos, hermanos. Vamos a orar por este tiempo. Ok, Raúl Jiménez me informa. Gracias, hermano Ezequiel. Muy importante, por favor, que nos den esta información. Gracias, hermano Ezequiel. Nos está informando que el amigo Raúl Jiménez, no sé si es que tiene detalles de conexión, porque me he dado cuenta que ha entrado y ha salido. Quizás, hermano Ezequiel, ya después usted entonces internamente se comunique con él. Y pastor, esté teniendo el problema con el internet, lo acabamos de contactar hace una hora en el campo. Él es una persona que estaba en una, o que está en una denominación bautista y tiene 40 años en esa denominación, y inmediatamente escuchó el mensaje de Jesús el Cristo y le pareció, lo vimos interesado, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de platicar nada más allí 10 minutos con él, porque estábamos en un lugar donde pues hay reglas, entonces ya no podíamos seguir platicando con él, y por eso, pero le di el link y pues ahorita parece que se quiso conectar, no sé por qué, entró y salió varias veces, quizás le esté fallando su internet. Y si me permite, pastor, quería dar una aportación, como dice el pastor Jorge Cárcamo, de lo que me pudo perfeccionar mi fe el día de hoy, el pastor, al escuchar el movimiento de palabra y al salir al campo. Y pues, para creer una mentira, eso no se necesita verdad, no se necesita fe. Dice, es que yo creo en Dios porque me regaló un carro. Pues sí, pues ahí tienes el carro. ¿Pero crees que tienes vida eterna? ¿Crees que Dios ya te salvó? ¿Y crees que ya te limpió todos tus pecados? Para eso sí necesitamos fe. ¿Y cuál fe? ¿Y cuál fe necesitamos? Pues la fe precisa, de creer que Jesús es el Cristo. Y claro, y es admirable, ¿verdad? Yo le doy gracias al pastor Adonis por compartirnos, por hacernos el movimiento de palabra, y veo cómo, pues de dónde nos ha sacado Dios, ¿verdad? De las tinieblas, del desorden, de la oscuridad, del vacío, de la ignorancia, de la muerte. Estábamos muertos. Yo muerto con la Biblia, leyendo la Biblia, 15 años leyendo la Biblia. Y sí, sales al campo y el enemigo ataca, ¿verdad? Me decía hoy una persona que se dedica a hacer sanidades aquí en el centro de Chihuahua, en el centro histórico de Chihuahua. Y me decía, ¿y Jehová? Y le dije yo, ¿y Moisés? ¿Y qué tiene Moisés? Pues Moisés dijo que del pueblo de Israel él iba a levantar un profeta. ¿Y cuál profeta levantó Dios del pueblo de Israel? Jesús el Cristo. Claro, Jesús el Cristo. Y pues nuestro Señor Jesús el Cristo es glorificado. Estábamos platicando allí con varias personas y yo empiezo a hablar alzo la voz cuando estoy hablando con ellos porque pasa mucha gente. Entonces la gente por curiosidad se acerca. Se rodea. Sí. Y te topas con tanta gente que se dice cristiana y que tú ni te imaginas porque pues actúan en la carne. Todos los cristianos andan en la carne. Los que se dicen cristianos, pues los ves actuar como actúa el mundo. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Excepto que cuando se acercan dicen que son cristianos y algunos hasta pastores, ¿verdad? Pero es maravilloso salir al campo y pues creo entender un poco porque pues claro que me falta mucho, claro que que pues apenas estamos y luego lo que usted acaba de decir, muy cierto, o sea, el que persevere hasta el fin. No nos podemos alegrar por nada ni empezar a brincar en un pie, el que persevere hasta el fin. ¿Cómo llegaron los 70 enviados?
bien contentos, porque habían echado fuera demonios, porque habían curado gente, porque Satanás se les cuadraba y ellos lo derribaban. No se alegren tanto, no se alegren tanto. Alégrense, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y ya para terminar nomás esto, pues es que el Evangelio es eterno. Y pues yo hablo mucho también, además. Pero pues tengo que respetar el tiempo de los demás. Y pues, si nomás para decir todo lo que dice la Biblia, cuánto tiempo nos llevamos, pues el Evangelio es eterno, o sea, esto no termina nunca. Pero ya para terminar el pasaje con Nicodemo. Pero no te maravilles porque te dije que hay que nacer de nuevo. No te maravilles con eso. Porque el que es nacido del Espíritu es como el viento. Nadie sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y que Dios nos ayude, que Jesús, el Cristo, nos ayude para entender tantas cosas que están ahí en la Biblia, que no alcanzamos a entender. Pero lo maravilloso y lo bueno es que creemos que Jesús es el Cristo. Eso es lo más bueno y lo más maravilloso. Y podemos ver, y no podemos especular tampoco. Para eso tenemos la palabra. Me decía un hermano, es que yo soy bueno. Y le presenté el pasaje de Isaías donde dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Le presenté también el pasaje del hombre rico cuando llega a decirle maestro bueno a Jesús el Cristo. Y entonces vimos su cara de asombro, ¿verdad? Porque es la palabra, no soy yo. Es la escritura. Y es Él. Y pues que el Señor nos siga dando gracia, hermanos. Yo me gozo cada vez que entro. Y ayer no pudimos entrar porque andábamos en el campo. Allá se nos hizo noche. En la vil calle. Pero es donde tenemos que predicar, en la vil calle. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Amén. De Jesús el Cristo. Él nos ha abrazado como hijos. Y nos ha dado la fe para que creamos que Jesús es el Cristo. Y que de esa manera vivamos en este mundo como vivían Adán y Eva antes de pecar. Maranata, Jesús es el Cristo. Amén, amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Ezequiel. Gracias, hermano Ezequiel, porque escucharle cada vez me alegra a mí, me ayuda a mi fe. Y ustedes en este tiempo, y con mucho respeto lo digo, ustedes están dando ejemplo de la fe, de creer que Jesús es el Cristo. Claro, no estoy diciendo que los demás no. Lo digo es porque conozco, pues de manera muy cercana, ya en los más de 3 años que hemos estado trabajando por estas redes con ustedes, de todos los procesos que han vivido en cuanto a la salud, a las situaciones. Y hoy ya viéndoles en el campo, ya toda esta semana, cómo Dios les está abriendo la puerta y cómo ustedes ahí van, nos regocijamos de que en Chihuahua se esté cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. Y también por las redes, pues claro, ahí vemos al hermano Luis, a los demás, ahí también por las redes. Y nos alegra todo lo que está ocurriendo, no solamente en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Bolivia, sino también en México, una nación muy grande que necesita bastante. Gracias a usted, hermano Ezequiel, por este tiempo. Jesús es el Cristo. Bien, adelante, otro de los consiervos, pastores, hermanos ahí presentes. Están ok. Adelante, pastor Cárcamo, desde El Salvador. Amén, Maranata, Jesús es el Cristo. Agradecido con el pastor Adonís o hermano Adonís. Me encantó mucho cómo él compartió el mensaje. Y le doy gracias a Dios, pues, porque sé que los discípulos de Jesús el Cristo se están levantando en todo el mundo, en todos los rincones de la tierra. Y es maravilloso escucharlos, definitivamente, a todos los discípulos. Como dijo el pastor Gilbert, bueno, platicando con él, ¿verdad? Es necesario que nosotros, pues,
nos apartemos un poco, porque todos queremos predicar, todos queremos compartir este evangelio, pero es necesario que también todos nuestros hermanos que cobraron vida, han cobrado vida, puedan seguir compartiendo el mensaje. Veía yo esto, ¿cuántas veces hemos visto Juan 20:31? Pero con la contundencia, la determinación con que el hermano dio, ¿vea? O sea, no hay un intermedio. O sea, Dios ha dejado, tal cual dijo allá, ¿verdad? El día que comieras, ciertamente morirás. Ahora él hizo el contraste, ¿verdad? De Juan 20:31, o sea, la ordenanza, el mandato definitivamente para vida o para muerte, ahí está en toda la escritura. Así como en primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si lo leemos en una forma negativa, todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo no es hijo de Dios. Entonces, esa parte me encantó mucho porque podemos ver cómo Dios ha determinado, ha normado, o sea, esto ya no es por ignorancia, ya no va a ser nadie va a poder justificar o asumir demencia, ¿verdad? O ignorancia en ningún momento, porque Dios ha dejado la escritura de una forma tajante, de una forma contundente. Y gracias, hermano Ezequiel, también por el comentario el aporte que usted dio, ¿verdad? O sea, para creer una mentira no se necesita fe. Buenísimo. La fe correcta, de acuerdo a Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si Dios no nos da la verdadera fe para creer en el verdadero evangelio, como dijo el hermano, es necesario pronunciarlo así. Alguien muy cercano decía, el evangelio solo es uno, ¿por qué vamos a decirle que es verdadero? Claro, si nosotros ya Dios nos permitió conocerlo, pero antes de esto no lo conocíamos y todos creíamos que teníamos el evangelio, pero no teníamos el evangelio verdadero de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces es necesario que esto resuene en los oídos de las personas a las cuales nosotros les estamos compartiendo, porque si no estamos dando más de lo mismo. Es necesario, es como no solo el cambio de nombre Jesucristo a Jesús el Cristo, tenemos que ser contundentes. Hablando con el hermano Roland, ahora su léxico, no su fe, sé que Dios está obrando en él, sé que para conversar, para platicar, para referirse ahora a Jesús, no es de una forma ya común, Jesucristo, Jesús, el Cristo, no, o Cristo, perdón, sino Jesús el Cristo. Entonces, muchas gracias, hermanos, me gozo, me lleno en el Señor de escuchar siempre a todos los discípulos. El día de mañana en la proclamación también va a estar un discípulo que solo ha predicado 2 veces en las redes. Mañana va a estar con nosotros. Los esperamos a todos a las 9 de la mañana. Jesús es el Cristo, Maranata. Gracias, pastor, por el tiempo. Gracias, hermano Adonis, una vez más. Y a todos los hermanos, al hermano que está, al pastor que está a la par del pastor Gilbert. Un gusto. Adelante, Maranata. Gracias, Pastor Cárcamo, gracias. Gracias a usted también. Importante, bueno, creo que sin querer se desconectó ahí o se le cayó la señal. Importante eso, hermanos, consiervos todos y aún a las personas que puedan escuchar luego en reposición. Ok, ahí regresó, Pastor Cárcamo. Decía yo que muy importante este punto en el que también el Pastor Adonis, de manera muy precisa, ¿por qué decir el evangelio original o el evangelio verdadero o el evangelio único de Dios? No es simplemente una frase acuñada en nuestro vocabulario. Es que creíamos que estábamos en el evangelio. Y algo que es muy importante dejar claro, no hay una definición en cuanto a si es original o es verdadero, es que es el evangelio de Dios. Pero el punto es que ¿por qué nosotros hacemos este énfasis? Y así el hermano Ezequiel, una vez más lo nombramos, él en un momento nos compartía esto. Y claro que no es que le califiquemos al evangelio de una o X manera.
No, no tiene calificativo alguno. Es que es el evangelio de Dios, es la salvación misma hecha carne. Pero el punto de por qué es el verdadero, el de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque la copia del evangelio que allá desde Gálatas vemos, y de ahí para abajo todas las iglesias, no es el original. ¿Por qué el original de la Biblia? No la copia que hoy Satanás dejó en el mundo. Igualito así, un pastor aquí, cuando la hermana Rosa, que hoy está en Perú, en un momento me lleva, abre las puertas, Dios le permite que me conecte a predicarle, a compartirle, testificarle el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, a un pastor. Y cuando me escuchó decir, pastor, le voy a compartir el evangelio original. ¿Y qué me quiere decir usted, que yo no predico el original? Le dije, si se sienta y escucha, posiblemente, y si Dios le permite la gracia, no está predicando el original. Parece que le hubiese quizá dicho una grosería y quizás no se hubiese puesto tan bravo. ¿Ya? Hermanos, el evangelio de Dios es que Jesús es el Cristo, la respuesta absoluta de Dios para resolver el estado maldito del hombre por los únicos tres problemas: Satanás, pecado y separación con Dios. No hay más. No hay otra respuesta. No hay otro evangelio. Es que no lo es. Por eso Pablo dice, no es que haya otro. Pero el evangelio de Dios, escrito en los 66 libros de la Biblia, es que Jesús es el Cristo. Este es el único mensaje. Y bien, demos oportunidad a ustedes, hermanos. Todavía estamos a tiempo, ¿sí? Podemos escuchar a dos, tres personas más, ¿sí? Si gustan, alguno de ustedes abrir el micrófono de alguna de las naciones ahí que están. Gracias a todos los que hasta este momento han compartido, muy importante. Si alguno quiere, ahí, hermano, ok. Si no, pues entonces finalizamos el tiempo. Agradecemos a Dios. Ahí tenemos, bueno, me imagino que de repente está ocupado ahí. No quisiera yo específicamente decirle a alguno, ¿no? Pero Oscar nos ha estado acompañando. Ajá. Ok, ya le doy paso a Beverly, a la hermana Beverly desde Chile. Oscar nos ha estado acompañando estos días. Qué gusto, Oscar. Te saludamos porque Romano 10:17 enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. El oír por la palabra. Y la palabra siendo una persona, y esa persona es Jesús el Cristo. De esta manera es que entonces surge la verdadera fe de Dios, que creamos que Jesús es el Cristo, escuchando que Jesús es el Cristo. Muy importante, hermano Oscar, desde El Salvador. Ok, hermana Beverly, ahora sí, adelante. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Gracias al pastor Adonais por el mensaje que nos dio hoy, ¿verdad? Y al hermano Ezequiel. Me gusta escuchándolos al hermano Ezequiel, de verdad, cuando dice lo de la fe, ¿no? Y estaba aquí retrocediendo un poco hacia atrás y veo que lo que nos estaba compartiendo el hermano, el pastor Adonis, perdón, es Adonis, estaba leyendo mal. Y dice aquí en Juan capítulo 8, versículo... Ya va. Ya, un momentito. Juan 8. Juan 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces, voy hacia atrás, hacia la mujer samaritana, y cuando le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Y desde hace mucho más atrás también porque dice aquí, antes que Abraham fuera, yo soy. Y es que viene desde el principio, de Génesis. Ya él era anunciado, ya Dios lo había anunciado, ¿verdad? Ya él era el Mesías.
el que venía a derrotar a Satanás, el que venía a derrotar estos tres problemas que nosotros teníamos, ¿verdad? Satanás, pecado y separación con Dios, el estado de maldición que nos encontrábamos. Y más adelante veo que lo cumplió a perfección. Lo hizo y lo cumplió en la cruz. Murió por nuestros pecados, por Satanás, pecado y la separación con Dios. Y mucha gente se les ha olvidado pues que no es Jesús, quien es el Cristo, ¿verdad? Murió en la cruz. Mucha gente ya eso se les olvidó, ya se les olvidó que murió por nuestro pecado, por la separación con Dios. Y es triste escuchar que mucha gente dice, no, yo no creo en Dios. No, no me comparto porque yo no creo en Dios. No, yo creo en otras cosas que uno queda, wow, dice uno, de verdad no quieren saber nada de Dios, no quieren, y uno sabe para dónde va, para el infierno con el diablo. Porque eso es lo que le espera a las personas que no creen que Jesús es el Cristo. Y es muy triste escuchar que no quieren oír el Evangelio. Y aquí pasa mucho, hermano, les comparto esto porque aquí pasa mucho que es compartido y hay unos que me escuchan, hay otros que dicen que no creen en Dios, otros dicen que creen en el ovni. Aquí mucha gente se viste de negro. Y los veo así vestidos de negro y yo digo, bueno, cada quien se dice como quiere, ¿no? Pero sí debe haber aquí tiene que haber los dignos, aquí se tienen que encontrar los dignos y yo sigo en la perseverancia, sigo llevando el Evangelio, ¿verdad? Y que Dios me dé mucha sabiduría, mucha paciencia para predicar y llevar este Evangelio, porque aquí la gente es como apática, así como que te miran y como que si uno le fuera a quitar algo, ¿no? Y yo me les acerco y les digo, buenas, ¿quiere escuchar el Evangelio original de la vida que es Jesucristo? Aquí me tocó en el edificio y me dijo, no estoy ocupada, y casi que me cierra la puerta en la cara y yo, wow, quedé así como que mi corazón se echó hacia atrás y yo dije, bueno, no va a ser la primera vez que me tiren la puerta en la cara, no va a ser la primera vez que me digan que no quieren escuchar, no va a ser la primera vez que me digan que no creen en Dios, no va a ser la primera vez que todo esto me pase, pues. Pero yo sigo perseverante, yo sigo para adelante, yo creo que Jesús es el Cristo, y si yo lo creo, yo lo comparto y yo sigo adelante. Amén, eso era lo que yo quería compartirles. Jesús es el Cristo, Maranata. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermana Beverly. Qué gusto escucharle en esa posición. Nos van a tirar la puerta, nos van a decir que no, y en fin, cualquier cantidad, hasta nos van a ofender. Pero si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. Nuestros únicos 3 problemas que teníamos fueron resueltos, ya nada va a ser problema. Eso no es un problema. Ah, sí, no, pero importantísimo. Aquí el pastor Nerio estaba predicando en la calle y llegó una mujer así, le dio duro por la Biblia, se la tiró al piso. Que dejara de predicar que Jesús es el Cristo. Eso fue hace poco. Le dio un mano a mano así duro a la Biblia, no le pegó a él, le pegó a la Biblia y en ese momento cargaba la guía y todo eso salió volando ahí. No predique ese nombre, fue que le dijo, ¿no? No predique ese nombre. Bueno, hermano, lo que le dijo escrito está. Y Jesús es el Cristo. Bien, gracias, amados consiervos. Si hay alguien más, le damos oportunidad a una persona y que a su vez ore, por favor. Nos gustaría, claro, escucharlos a todos, pero nos gustaría saber si alguno de ustedes quiere compartir y además que pueda despedirnos en oración, amados consiervos. Gracias Bolivia, gracias a Chile. Ok, ahí está la hermana Bolivia, vamos a darle oportunidad. Gracias al pastor allá en Juan Diego en Colombia, a pastor Jorge, a Oscar, a todos los hermanos de
de México, y también al pastor Adonis. Gracias, pastor Adonis, esta noche por compartirnos el Evangelio de Dios. Vamos a dejar entonces a la hermana Bolivia, la hermana, perdón, la hermana Maritza desde Bolivia, y también entonces oramos para finalizar este tiempo, hermana Maritza. Adelante, Jesús es el Cristo. Amén, muy buenas noches, pastores y hermanos, una vez más. Es grato poder estar reunidos una vez más aquí y el poder escuchar más que todo el Evangelio original de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Mis amados hermanos, sigamos adelante. Sé que muchas cosas hay, ¿no? Satanás siempre quiere atacar para podernos desviar y engañarnos así. Aquí en casa mi hermana está pasando algo muy duro y yo nomás puedo ayudarle a poder consolar su alma, su espíritu y todo lo que ella es. Yo me gustaría orar también, tanto por muchas, igual que están, tal vez igual que mi hermana en esa situación, ¿no? Porque realmente Dios no pueda permitir que eso le pueda apartar del Evangelio, esos problemas que tenemos en casa, ¿no? Con nuestros familiares, problemas familiares que a veces parecen muy fuertes, que no podemos resistir, pero en Jesús, quien es el Cristo, todo ya está cumplido. Entonces, oremos para que se puedan aferrar también los hermanos. Amén, pastor y hermanos. No es bonito hablar de estas cosas, pero son realidades que están pasando. Y pues en este momento me gustaría orar, tanto así también porque el día de mañana vamos a estar llevando el Evangelio a un distrito donde los hermanos están ayunando, pastor, y pues le toca a la pastora Ninfa llevar la palabra, y ella dijo, voy a llevar el Evangelio, hagan lo que me hagan. No, entonces, Dios pueda usar también, que Dios pueda hablar a los hermanos allá. Amén. Y bueno, pues oremos. Y también por todos quienes van a salir al campo. No es fácil salir al campo, hermanos pastores. No, tenemos ahí, no es así tan fácil, pero Dios está con ustedes. Y si nosotros creemos, lo vamos a hacer. Amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Señor, Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Oramos porque cada uno de tus siervos que ahora estamos reunidos aquí, no sé cuál sea su condición, pero tú sí conoces, porque dices, Señor, que disciernes hasta los pensamientos, que tú ves todo, nada está escondido para ti. Bendito Dios, tú sabes todo lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos pasando. Necesitamos de tu ayuda, Señor, de ayuda de tu Espíritu Santo, para ser revelados de tu Evangelio, para poder aferrarnos, pase lo que pase en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Dios. Oramos por cada uno de todos los siervos que están en cada país, el pastor Adonis, el pastor Cárcamo, pastor Gilbert, el hermano Ezequiel, el hermano Rodrigo en España, la hermana en Chile, la hermana Rosa en Perú, la hermana Stephanie, así sus familias y muchos de los hermanos que quizás tal vez me puedo olvidar sus nombres, pero tú no te olvidas de nadie, Señor. Oramos por cada uno de sus familias, tanto por ellos, para que el Evangelio siga resplandeciendo como la luz, para que Satanás no venga a zabandear, Señor, así y hacerlos, engañarlos con muchas cosas que vienen diciendo que son problemas, y esos problemas ya están solucionados, Señor. Ayúdanos a creer en esta fe. Ayúdanos a aferrarnos, Padre Dios. Necesitamos de ti, tanto nosotros como nuestros hijos, como nuestras familias, nuestras naciones, nuestros hermanos, vecinos. Todos necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a aferrarnos a esta fe del Evangelio en todo lugar, Señor. A ti acudimos, ¿a quién nos vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna para darnos a nosotros también. Ayúdanos a aferrarnos y a poder caminar siempre esplandecidos por tu fe, porque es el Evangelio, Señor. Padre Dios, así oramos y también encomendamos que guardes las vidas de cada uno, Señor.
en tu santo evangelio y para el evangelio, Señor, para la evangelización mundial, Padre Santo. Así oramos, Señor, por cada uno, Padre Santo. Oramos para que tú, Señor, fortalezcas y también establezcas, Señor, el evangelio siempre en nuestras vidas. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Jesús es el Cristo, mis amados hermanos, Maranata. Amén. Jesús es el Cristo, Maranata. Jesús es el Cristo, Maranata. Saludo a todos. Gracias. Feliz noche. Chao. Gracias. Maranata.